Tardes, bienvenidos a todos. Sonia, muchísimas gracias por la presentación. Entonces, vamos a iniciar con este webinar. Quería decirles que también en ese momento, como lo decía Sonia, digamos que llevo un tiempo en todo lo que son los procesos de calidad. Esto también me ha generado algunas inquietudes a través de este tiempo, y es que nosotros a veces hacemos muchísimas cosas, pero a veces la gente no lo nota, o nosotros desde nuestro puesto de trabajo, puede ser de calidad, puede ser ambiental, puede ser seguridad en el trabajo. También hay muchísimas más normas en las cuales nosotros en este momento estamos garantizando el cumplimiento de unos objetivos. ¿Qué sucede con eso? Que la idea de este webinar, y como lo traje acá, ¿cómo vas a lograr que le aporte valor a la organización la herramienta que tenemos en este momento activa, que es la norma ISO 19011? Esta norma, como lo vamos a ver más adelante, tiene algunas características y vamos a mirar también su historia. Voy a comenzar con este webinar y lo quiero hacer con 3 preguntas. ¿Por qué tomamos la decisión de estar aquí? Digamos que algunos nos vamos a preguntar, mira, yo quiero de este webinar, quiero ampliar un poco más del tema de la norma ISO 9010 y 9011. Otros dirán, bueno, listo, ¿cuál es el tema? Entonces, si ya conocemos la norma, ya conocemos cómo se está implementando, ¿qué queremos saber o qué algo adicional se puede aprender? ¿Por qué tomamos la decisión de estar en esto? Porque es que a lo que queremos llegar aquí es decir, si ya tenemos, hacemos la auditoría, manejamos la norma, que nos hace falta, ¿por qué este webinar me va a servir? ¿Por qué tomamos la decisión de hacer ese webinar? Lo digo de manera personal, y es, yo quiero invitar a que en ese momento dejemos un poquitico de lado esa parte cuadriculada que a veces nos podemos enfrascar en que tenemos que seguir el orden de los pasos, pero quiero que llegue un poquitico, salgamos un poquitico de la caja y empecemos a pensar es, después de hacer esos pasos, después de hacer la auditoría, men, ¿cómo logro para que eso no se vuelva algo tortuoso? Yo quiero generar algo adicional que solamente cumplir con unos requisitos. ¿Qué nos motiva a estar acá? A mí personalmente me motiva el hecho de mostrar, mostrar en ese momento cómo hago yo, ¿cierto? Después de este tiempo que llevo haciendo auditorías, ¿cómo hago yo para vender la idea de que las auditorías no es algo tortuoso? No es algo que de pronto en algún momento las personas digan, uy, no, otra vez la auditoría. ¿Cómo logramos nosotros enfocar, garantizar, traer a la gente para que eso lo vea como algo, algo necesario? Que al final de la presentación nos digan cómo no es posible que la gente me diga, ya no quiero las auditorías. No, yo quiero que me hagan auditorías porque es que veo que me está generando algo adicional. Y la tercera pregunta que les quiero hacer en ese momento es, ¿qué lleva a la organización a tener un sistema de gestión? Es supremamente importante. Es supremamente importante porque lo que lleva a que la empresa monte un sistema de gestión tiene que motivar a la auditoría para mostrarle a la empresa que la inversión que está haciendo montando un sistema de gestión sí está funcionando. Ustedes saben, y todos en ese momento aquí sabemos que montar un sistema de gestión no es tan fácil. Se necesita de mucho esfuerzo, se necesita de mucho tiempo de inversión, y esa es la necesidad, esa necesidad que la alta dirección piensa y necesita de un sistema de gestión es lo que la auditoría debe llevar. Ese enfoque es el que debe llevar la auditoría. Por eso es que me hago la pregunta es, nosotros en ese momento sabemos por qué la organización montó un sistema de gestión. Si lo sabemos, ese es el camino que debe seguir la auditoría.
Debemos alinear los objetivos de la auditoría, los objetivos de la alta gerencia de la empresa, garantizando ese cumplimiento, cerrando esas brechas. Y por eso quiero compartir de aquí en adelante estos minutos de charla con ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿y qué tenemos ahora? ¿Qué hay en el menú hoy? Entonces vamos a mostrar qué vamos a hablar hoy en estos 4 puntos. Primero, vamos a hablar unos minutos de historia. Debemos hacerlo. Debemos mirar para entrar en contexto de dónde viene y en dónde estamos. Y algunos conceptos, digamos que en unos minutos vamos a hablar de algunos conceptos de auditoría, porque quiero de pronto hacer relación, incluirlos dentro de la forma de pensar de los conceptos para poder sacar unas conclusiones. El programa de auditoría, pues obviamente necesitamos basarnos en esta charla en el programa de auditoría. ¿Por qué? Porque es que nosotros, y yo lo pienso así, y quiero invitarlos a que lo piensen así, que cuando uno hace un proyecto, hablemos de todo el proceso de auditoría, ¿cierto? La planificación, la ejecución, el seguimiento, todo eso es un proyecto. En ese proyecto, todo lo que necesita tener un inicio, pero también debe tener un final. Eso es un proyecto. Por eso, cuando hablamos de auditoría, programa y el hecho de las actividades de la auditoría, siempre lo debemos manejar como un proyecto, un tiempo establecido. Eso nos va a ayudar a garantizar que se cumplan los objetivos. Por eso, para mí, y quiero invitarlos que lo tengan en cuenta, la planeación de un proyecto, así como la planeación de una auditoría, para mí debe ser el 60% de ese tiempo. Nosotros debemos garantizar una muy buena planeación y no ir a ejecutar las actividades de una vez. Por eso vamos a hablar un poquitico de este programa de auditoría. Tercero, vamos a tocar uno o dos temas nomás de lo que es ya el proceso de auditoría como tal, pero quiero hacer énfasis en que no vamos a hablar en este momento de todas las actividades y todos los puntos que trata la norma, pero sí vamos a traer a través de esos algunas conclusiones y algunas preguntas para que podamos interactuar. ¿Listo? Como decía Sonia muy amablemente, las preguntas, a mí me gusta, digamos, si de pronto existe alguna pregunta que sea del tema que estamos hablando en ese momento o algún aporte, a mí me gusta leerlo para que todos lo escuchemos porque me parece importante. Así que si ustedes tienen aportes, preguntas muy puntuales del tema que estamos hablando en ese momento, con muchísimo gusto yo los voy a leer. ¿Listo? Y la última es que si nosotros tenemos preguntas ya diferentes del tema que de pronto queramos incluir dentro de esa presentación, bienvenidas todas. La idea es que si no son del tema que estamos hablando en ese momento preciso, los vamos a dejar con Sonia al final, vamos a ir tomando nota con Sonia y al final le vamos a dar respuesta eh, lo más conciso posible. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico primero de esto. Nosotros comenzamos esta parte de la diapositiva, quería mostrarles que la primera fue, nosotros comenzamos en el año 1990, lo que es el tema de la ISO 10011. Esa ISO 10011 creó o sacó los lineamientos para hacer auditoría en calidad, ¿cierto? Después entonces el comité técnico, ustedes saben que el comité elabora y un subcomité elabora precisamente el, la norma, ¿cierto? Y entonces ese comité elaboró para el año 1991 unos criterios para la calificación de los auditores. En el 90, los lineamientos para hacer auditoría. En el 91, con la norma ISO 10011-2, creó los criterios para la calificación de los auditores y al mismo tiempo con la 10.011-3 ese mismo año, colocó la guía para la administración de los programas de auditoría. Y hasta ese punto, como podemos observar, cada una de las normas estaba separada. Para el año 1996, entonces, el comité técnico generó la ISO 14010. ¿Por qué era esta? Porque si la 10.011-1 era para calidad, de calidad,
en el 96 generó los principios para auditoría ambiental y las auditorías para el sistema de administración de ambiental, la 14.010 y la 14.011. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Desde evaluar el comité, se dio cuenta que la ISO 10.011 estaba muy centrada y la 14.010 muy centrada en ambiental y en calidad. Pero en ese momento se empezó a generar nuevas normas. Entonces, ¿qué pasó? Que después de un convenio con el comité técnico, ellos aquí generaron un cambio, ¿cierto? A partir de este momento del año 2002, generaron un cambio y armaron una ISO que la nombraron 19.011, versión 1, que fue la del 2002, en donde ellos unieron esos aspectos y generalizaron la auditoría para que pudiera ser con ese mismo lineamientos cualquier sistema de gestión de los que estaban en ese momento. Por ejemplo, le incluyeron principios de auditoría, ya los conocemos. Generaron cómo se gestiona el programa de auditoría, ¿cierto? Y cómo se realizan las actividades de la auditoría. Le incluyeron la competencia y evaluación de los auditores. A partir de ese momento, entonces, dejan ya de estar activas las anteriores y dejan una sola. Hay que tener en cuenta que antes de esta norma, nosotros siempre se hacían las auditorías de primera, segunda y de tercera parte. Sabemos todos que la primera parte son las auditorías internas, la segunda parte son las auditorías de proveedor y las terceras partes es la auditoría para certificación. ¿Qué sucede? Que a partir de ese momento, del 2002, empiezas a funcionar la 19.011 y cuando ya se crea para el 2011 la versión 2, entonces se crea la 17.021, que es para el proceso de certificación de tercera parte, ¿cierto? Y a partir de ese momento, entonces, nosotros tenemos los cambios de la versión 2 para el 2011 de la 19.011, en donde se incluyen algunos aspectos para incluir otros sistemas de gestión. Actualmente, nosotros tenemos una versión 3 que salió en el 2018, los cuales incluyeron aspectos claves. El enfoque basado en riesgos no solamente se generó desde la versión 3, sino que ya venía desde la versión 2, ¿cierto? Los aspectos claves era el enfoque basado en riesgos. Se está hablando de riesgos a partir de la versión 2, pero ya la versión 3, como todos conocemos, ya tiene un capítulo exclusivo para el enfoque basado en riesgos. Los riesgos del programa de auditoría es otro aspecto clave frente a la versión 3 que salió en el 2018 y los requisitos asociados a la competencia de los auditores. Eso es un cambio importante porque las competencias aquí ya nos dan ejemplos de competencias, habilidades y todo lo que tenga que ver con cómo llegar a ser auditor. Y ampliaron el anexo A, que son la orientación adicional destinada a los auditores. Este anexo A es mucho más completo, más grande y es importante para tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Hablemos entonces ahora un poquitico de conceptos. Como ustedes entonces ya lo conocen, la palabra clave, yo traje aquí el texto exclusivo de lo que sale, ¿cierto? Y vamos a hablar no del texto, sino vamos a hablar de solamente de algunas palabras. Es importante que tengamos en cuenta la palabra evidencias, porque cuando uno habla de auditoría, siempre habla de evidenciar. Por eso es cuando uno lo que trae, las conclusiones de la auditoría deben tener una base de evidencia para poder sacar unas conclusiones. Es importante esta otra palabra también. Hay que evaluarlas de manera objetiva, sí, pero siempre todo lo que se hace en la auditoría debe ser evaluado frente a unos criterios y frente a unos requisitos, cualesquiera que sea del sistema de gestión que estemos auditando, pero siempre debemos evaluar frente a algo.
Y al final, esta palabrita me parece importante, es el grado. ¿Por qué el grado? Porque cuando nosotros hacemos una auditoría, nosotros no vamos a ir a calificar si está bien o mal. Lo que uno debe hacer, y ese es el primer, digamos que es el primer enfoque que le quiero dar a la presentación, y es debemos garantizar una calificación de grado, siempre en grado. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos hablando es hasta dónde hemos llegado con el sistema de gestión y cómo vamos a poder mejorar. Y eso lo podemos evaluar a través de el grado de cumplimiento de algunos requisitos o de todos los requisitos que nosotros previamente habíamos definido. ¿Listo? Bueno, frente al tema de conceptos, me parece importante, ¿cierto? Que los tengamos presente, que siempre debemos tener en cuenta, antes de comenzar una auditoría, los criterios. Esos criterios vienen dados, claro, obviamente, con unos objetivos y al final, entonces, lo que vamos a generar es que después de que yo monte unos objetivos, tenga unos criterios, la auditoría va a tener un camino a seguir claro y ya lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Yo me permití, ¿cierto? Yo me permití traer aquí una gráfica en donde hice un pequeño resumen. Este está de acuerdo a la norma ISO 19011, el diagrama de flujo. Yo lo quise traer aquí porque me parece súper importante que hablemos entonces de cuáles son los pasos y qué contiene cada uno de ellos. Entonces, yo tengo aquí en este momento, ¿cierto? Los pasos del programa de auditoría. Lo que vamos a tratar en este tema de aquí en adelante de las diapositivas es el establecimiento de los objetivos. Vamos a trabajar este pedacito. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo me genera valor en ese? Vamos a hablar de determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades, ¿cierto? Entonces, en este aspecto, quiero incluir unas pequeñas comentarios que traje de otro lado, pues me parece importante hablarlo. Vamos a hablar muy básico del establecimiento, solamente un pedacito del establecimiento y un pedacito de implementación, ¿cierto? En este programa de auditoría, aquí nosotros vamos a encontrar que después de la implementación, ya como tal, me entra a mí lo que es el proceso de la auditoría como tal, ya en las actividades dentro de la visita de auditoría. En esa visita de auditoría vamos a trabajar solamente un tema de preparación, ¿cierto? Y de las actividades previas a la auditoría. Ahí me parece importante que lo tengamos en cuenta porque ahí es donde se me generan mayor valor. De hecho, no vamos a hablar de hecho de toda la auditoría como tal, pero sí vamos a hablar de la preparación de las actividades que me parece que genera valor. Claro, yo sé que de pronto en algún momento nos podemos estar preguntando, bueno, pero cada una de ellas tiene sus características, claro que sí. Pero entonces eso ya sería otro webinar de cómo sería, cómo implementar una visita de auditoría de las mejores metodologías, pero eso ya es otro alcance de otro webinar. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué es importante tener aquí? Si estamos realmente utilizando todo el valor que nos puede brindar esa auditoría. Bueno, si es cierto eso, la verdad, yo estoy abierto a que ustedes me puedan eh, decir comentarios dentro del chat y yo los voy leyendo y los vamos. Es importante que ustedes tengan una participación, porque pues de pronto cuando uno genera conocimiento, el hecho de que uno informe algo, pero la otra persona también le haga aportes, eso genera de doble vía muchísimo más conocimiento. Entonces, los invito a que haya mucha participación. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo incluyan dentro del chat y yo lo voy a... Bueno, entonces primero hablemos del programa y vamos a hablar de la primera parte, tener en cuenta tres cosas que yo los quiero traer aquí a colación para que ustedes lo empiecen a tener. Primero, ¿cuál es la información relevante que debería tener para establecer mis objetivos? Acuérdense que cuando uno establece los objetivos de la auditoría,
siempre uno debe decir qué información necesito para poder hacer el establecimiento de los objetivos del programa de la auditoría. Necesito demasiada información. Lo primero que yo les diría es, ¿qué se necesita cubrir de la auditoría? Por ejemplo, si la alta dirección ya implementó un sistema de gestión y ya estableció unos objetivos estratégicos y estableció un camino a seguir, que es la planeación estratégica, ¿cuál sería el camino que debe seguir o la ruta que debe seguir la auditoría que vaya a hacer? Pues esos mismos objetivos estratégicos deben ser uno de mis insumos. Porque es que cuando uno habla de yo quiero aportarle valor con mi auditoría o con mi proceso de auditoría, le quiero ganar valor y producirle algo a la alta dirección, que obviamente ustedes saben, todos conocemos que es nuestro cliente. ¿Cómo hago yo para decirle, señor gerente, señor presidente, señor alta dirección, lo que usted está haciendo lo está haciendo bien? No solamente financieramente, sino estratégicamente. Claro, a través de algunas metodologías, pero la de hoy, que estamos hablando de hoy, es la auditoría. Cuando el señor gerente, el señor presidente, la alta dirección me diga, mis objetivos se están cumpliendo, Álvaro, y yo le digo, sí, señor, regálame un segundo, yo hago la auditoría y ese sería uno de los aspectos principales que yo debería de auditar. ¿Será que la metodología me puede llevar a que esos objetivos se cumplan? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta es, señor gerente, señor presidente, dentro de la auditoría, ¿yo cómo hago para saber que los servicios, los productos que yo sí estoy generando dentro de mi empresa, después de hacer una auditoría, le puedo decir a él, esto está funcionando y definitivamente esto hay que mejorarlo? Porque es que una auditoría normalmente, y digamos que no lo quiero decir como encajarlo en una sola, pero cuando hacemos una auditoría, lo primero que pensamos es, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la norma que estamos auditando y cuáles son los requisitos? Un momento, si yo en algún momento tengo claridad de cuáles son los requisitos que se cumplen del sistema implementado y eso la auditoría lo va a revisar, ahí es cuando nosotros empezamos a centrarnos en cosas que de pronto no le pueden generar valor a la alta dirección. Yo no estoy diciendo que la auditoría no debería de revisar, claro que sí, pero si nosotros generamos una auditoría con un enfoque a encontrar el valor o el grado de cumplimiento de esos productos y servicios que estamos, seguro que de ahí ya podemos estar verificando los requisitos de cumplimiento. Lo ideal es no ir de punto en punto y cumple esto, sí, no, sino que la auditoría me pueda generar qué grado de cumplimiento, no solo de los requisitos, sino del producto que yo tengo en ese momento, del servicio o del proceso que yo tengo en ese momento. Y por eso una de las metodologías que más adelante los vamos a ver es ¿cómo hago yo para entrar a un proceso y ver el grado de cumplimiento? Ya vamos a hablar de esas metodologías más adelante. Encontré la primera pregunta y muchísimas gracias, María Luisa. Y si no se tienen claro el planteamiento estratégico, claro, totalmente. Es una de las preguntas que más adelante también les voy a comentar. ¿Cómo hago yo para identificar que el dueño de la auditoría, que el cliente, ¿cierto? Es el cliente, que es el gerente, el presidente, la alta dirección, me diga a mí, yo quiero que la auditoría vaya por este lado y quiero saber el grado de cumplimiento de esto? Porque cuando uno plantea los objetivos, lo primero que debería de tener en cuenta, que es la segunda frase que yo tengo acá, a quienes debería tener en cuenta, ¿cierto? Esa parte de acá me dice es, antes de programar la auditoría, ¿usted con quién se tiene que reunir? Señor líder de calidad, señor líder ambiente, señor líder de seguridad en el trabajo, señor líder de gestión de la información, ¿cierto? ¿Con quién debería usted sentarse y definir cuáles son los objetivos? Claro que sí. Por eso es que María Luisa nos pregunta, y si no tienen claro el planteamiento estratégico, María Luisa, yo te voy a contestar de dos formas. La primera, cuando uno habla de planteamiento estratégico, no solamente habla de que tenga misión, visión, objetivos, eh,
de matriz de objetivos estratégicos, no solamente de eso, también uno habla de planteamiento estratégico, es ¿la alta dirección tiene claro hacia dónde va la empresa? Sí. Cuando yo me reúno con la alta dirección y le defino a él, ¿usted a dónde va? ¿Qué quiere saber? Y yo con la auditoría le voy a garantizar que le voy a garantizar el resultado del cumplimiento de lo que usted necesita. Ahí es cuando, María Luisa, nosotros podemos encontrar no solamente el documento, ni siquiera a veces está después, cuando yo voy se lo indago a la alta dirección y de ahí lo bajo a los objetivos estratégicos. La pregunta de planteamiento estratégico y la segunda camino que te voy a contestar es eh, toda la alta dirección, más que planteamiento estratégico, siempre tiene claro hacia dónde quiere tener la empresa. Ahí es cuando dentro de la auditoría, podría contestar, es nosotros tenemos claro o la empresa tiene claro lo que quiere el gerente, eso puede ser un resultado de la auditoría. Que nosotros hagamos, perdón, que el resultado de la auditoría diga, señor gerente, usted va para un lado y la empresa va para el otro. Por eso, uno de los factores que uno debe revisar es ese planteamiento estratégico. Espero haberte dado respuesta. Otra pregunta, Julia Reyes. ¿Puedo utilizar el esquema de la auditoría para establecer el avance de la implementación del sistema de calidad, aún sabiendo que no todos estén suficientemente involucrados en el sistema? Claro que sí, claro que sí. Y mira que ahí esa pregunta que tú estás haciendo, Julia, tiene que ver con esta tercera pregunta. ¿Qué estoy esperando como resultado del programa? Al finalizar el ciclo, háblese de ciclo, cumplimiento de todo el proyecto de auditoría, ¿cierto? Porque a veces hay auditorías que se hacen por ciclos, digamos, ciclo documental, ciclo de, digamos, sectores, o si de pronto la empresa es muy grande, entonces tenemos varios ciclos de auditorías, pero cuando yo hablo de ciclo aquí, es todo la implementación del programa, ¿cierto? Inicio aquí. Entonces, como te decías ahí, yo puedo utilizar este esquema, ¿cierto? Y sí puedo establecer el avance de la implementación, que ese es el grado que la palabra anterior en la diapositiva anterior me decía, el grado de cumplimiento del sistema de gestión. Yo quiero hacer énfasis aquí, es nosotros debemos cambiar un poco el concepto y obviamente con todo el perdón de los que en ese momento me digan, no, yo lo tengo claro, perfecto, y de verdad quiero que se adhieran a mis comentarios y es, debemos cambiar un poco el enfoque que no es ir a verificar requisitos y que el grado sea los requisitos y que de pronto saquemos, lo he visto, en donde se hace una matriz y se califican los requisitos y con eso sacan el grado de cumplimiento del sistema. Ya debemos avanzar un poco más allá y definir el sistema de gestión se ha implementado de una manera acorde al sistema o a la norma que yo estoy certificado, sí, no, y qué debo mejorar. Y lo otro, el 50% adicional es el sistema de gestión me ha garantizado que yo pueda mejorar mis procesos o el cumplimiento de los objetivos estratégicos que el señor gerente necesita. Esa es la pregunta que Julia está haciendo en este momento. Claro que sí. Cuando yo termino la auditoría, no solo verifico requisitos, tengo que llegar al nivel de verificar si ese sistema me está funcionando y me ha aportado valor. La auditoría me debe garantizar si se está cumpliendo con el objetivo que el gerente se estableció cuando montó el sistema de gestión. Julia, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo hacer para que Lida Torres, muchas gracias, Lida. ¿Cómo hacer para que la alta dirección participe activamente? Y este me presentó cuando hubo cambio de líderes y ellos no tenían ni conocimiento ni experiencia en empresas o sistema. Y toda la información la manejan como confidencial. Muy buena pregunta. Lida, cuando uno habla de objetivos, cuando uno habla de alta dirección, cuando uno habla de implementar un sistema de gestión, no solamente es que, que la parte operativa, como lo dices aquí según tu pregunta, la parte operativa y la parte estratégica están totalmente separados. Uno. Y la segunda, el sistema de gestión me debe garantizar que el dueño
del sistema que es la alta dirección me garantice que él está convencido. Como tu pregunta lo dice, la alta dirección no sabe del tema, pero ¿sabes cuál es la diferencia en que él no sepa de sistemas de gestión y que él no sepa hacia dónde va la empresa? Y te lo pregunto así, ¿por qué? Porque cuando tú montas un sistema de gestión, tú eres la líder del sistema de gestión. Si la alta dirección no conoce del tema, nosotros debemos tener la competencia, la capacidad de hablarle con el lenguaje que él quiere. Y te contesto de esta pregunta. En este momento, nosotros sabemos qué es lo que quiere la alta dirección. Nosotros sabemos cómo habla la alta dirección. Nosotros sabemos cómo debemos entrarle a la alta dirección, porque es que la alta dirección está enfocada, todos no sé, con el perdón de las personas que están acá, pero la alta dirección siempre va a hablar de plata. Plata, ¿dónde está la plata? ¿Cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a invertir? Mi respuesta va, ¿cierto, Lida? A que debemos garantizar, hablarle a la alta dirección del sistema de gestión que tenemos en este momento con ese mismo lenguaje. Entonces, Lida, te invito, ¿cierto? A que si la alta dirección o la parte media, que a veces son los gerentes, los directores, los coordinadores, no tienen la competencia o no tienen experiencia o no conocen del sistema, nosotros como líderes de proceso o líderes de calidad, ¿cierto? Consultores, debemos garantizar que él pueda leer de nuestra auditoría, porque estamos hablando de auditoría, y de nuestra auditoría, cómo ellos leen esos resultados, ¿a través de qué? A través de cumplimiento de indicadores, a través de cumplimiento de satisfacción del cliente, a través de cumplimiento de servicios, a través de cumplimiento sobre todas las quejas y los reclamos, y más aún, llevarlo un poco más allá, cumplimiento de la satisfacción de todos, no solamente los clientes, de nuestros empleados. El sistema debe no hablarle como un requisito, sino hablarle como una ganancia de que nosotros con nuestro sistema y con la auditoría le podemos estar generando un valor agregado. Esa creo que espero me haya contestado tu pregunta, Lida. Francisco, eso es muy importante, no solo verificar cumplimiento de requisito total. Entonces, como para cerrar esto, Francisco, si tienes toda la razón, debemos avanzar un poco más, salir de la caja y empezar a mirar en más bien beneficios, sin dejar a un lado los requisitos, porque cuando nos llegue el ente externo, obviamente pues nosotros debemos garantizar eso, ¿no? Pero el ente externo, créanmelo, que cuando uno está de tercera parte, lo primero que uno va a preguntar es, ¿usted qué le ha aportado? O sea, el sistema que le aporta a la empresa. ¿Listo? Daniel, ¿el proceso de auditoría interna debe ser auditado internamente también? Daniel, voy a volver a hacer la pregunta, no la entendí. ¿El proceso de auditorías internas debe ser auditado internamente también? Daniel, discúlpame, no entendí la pregunta. Si quieres, vuélvela a hacer o vuélvala, él descríbela de otra manera. Yo te la vuelvo a contestar ahorita porque no la entendí muy bien. Francisco, el sistema de gestión de calidad debe estar armonizado con la parte estratégica y eso es clave, total. Francisco, cuando uno monta un sistema de calidad, de seguridad de la información, de todos los sistemas que ustedes ya tienen conocimiento, claro que sí. Lo primero que uno hace cuando monta el sistema y cuando monta una auditoría, que esto es lo que estamos en este momento, que quiere la alta dirección, a dónde quiere llegar a ella, porque eso es la meta de la auditoría. Yo digo, no, tenemos el 95% de cumplimiento de requisitos y la empresa no vende. Cuando yo hablo de auditoría, yo quiero saber es, venga, señor gerente, ¿usted qué necesita saber? Por eso los objetivos aquí son supremamente importantes. Muchas gracias por las preguntas porque esto nos ayuda muchísimo a avanzar. Muy bien, aquí creo que ya hemos hablado con las mismas preguntas, creo que ya hemos hablado varias de esos aspectos, ¿no? Conocimiento de la empresa, normativa, legislación, objetivos estratégicos, importante lo que hemos hablado acá. Objetivos estratégicos, siempre manténganlo dentro del programa, siempre verifiquen el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Importantísimo, ya lo hemos hablado en la anterior, las partes interesadas, ojo, ¿qué necesitan ellos?
realmente con lo que dice aquí Francisco. Eh, venga, es que ellos tienen unos objetivos y yo debo alinearme con esos objetivos. Aquí hay otro aspecto que tengamos en cuenta que creo que es importante que lo hablemos y es, venga, ¿cuál es el énfasis de la auditoría? No sé, no sé, pero yo a veces en una empresa mm, logré hacer diferentes tipos de auditorías en diferentes tiempos. ¿Qué funcionó con eso? Que cuando yo hice una auditoría, no la hice integral, sino hice una visita documental previa a todas las auditorías. Después hice todo lo que es el seguimiento a los riesgos en otro tipo de auditoría y una tercera de proveedores. Tener en cuenta que esa de proveedores, obviamente, tiene unas características diferentes, o sea, unas características adicionales, pero es importante hacerla. Bueno, mucho en muchas empresas la hacemos y me parece prudente que eso también teníamos que hacerlo y obviamente pues dentro de las normas está establecido, pero sí debemos ponerle fin a eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué traje esta? Porque es que nosotros no podemos ir, o sea, mi consejo es, no todas las auditorías deben tenerlo en una sola visita todo, porque a veces no generamos un valor agregado o el auditado se siente definitivamente muy chocado. Y como nosotros en este momento lo que debemos garantizar es un valor agregado, ese valor agregado no solamente para la alta dirección, sino ser para los auditados. Cuando yo fracciono las auditorías, eso es un modelo, yo fracciono las auditorías, hago una auditoría documental por un lado y otra por otro lado, requisitos y obviamente de objetivos estratégicos. Esa auditoría puede ser a menor tiempo y pueden generar resultados un poco más visibles. Yo sé que en algún momento eso puede generar un poquitico de mayor tiempo, pero eso depende de la empresa. ¿Listo? Ahora, los resultados de los indicadores de gestión y de las auditorías anteriores. Importantísimo. ¿Qué hace que nosotros podamos verificar? Y eso lo trae la nueva norma de calidad. Pues no vamos a enfocar a ISO 9001, pero ¿qué hace la diferencia entre verificar y controlar o hacer evidenciar que nosotros estamos mejorando? Los indicadores. Cuando nosotros vamos a verificar, nosotros debemos tener en cuenta la información pasada, que eso es importantísimo para esto. El programa de auditoría debe tener esos indicadores y saber en dónde están las fallas y enfocarnos en esas fallas, enfocarnos en si ya la empresa mejoró o no mejoró. Y eso me lo determina los indicadores de gestión pasados y todos los resultados de las anteriores auditorías. Yo sé que esto lo dice la norma, pero yo porque me parece supremamente importante que lo tenga en cuenta. Vamos a contestar algunas preguntas. Dice, la pregunta de Daniel se refiere a que el programa de auditoría interna se debe auditar también. Claro, claro que sí. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos del programa de auditoría interna, como eso es un proyecto, nosotros tenemos un inicio y un fin. Nosotros debemos garantizar como líderes, aquí en este momento le voy a contestar, ¿cierto? Gloria, muchísimas gracias. Le voy a contestar a Gloria y le voy a contestar a Daniel de esta forma. Nosotros como líderes de calidad o líderes del sistema, lo que sea, cualquier sistema que sea, nosotros debemos garantizar durante todo el programa que se está cumpliendo con los propósitos. Eso ya es una auditoría. Eso hay que hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque en algún momento, y yo lo hablo aquí como ya un tema de ingeniería industrial, nosotros debemos, dentro de todo un proceso, tener unos puntos de control. Si nosotros no podemos tener, si no podemos, perdón, si no hacemos puntos de control, ese proceso se nos puede estar saliendo e incumpliendo los objetivos y si lo revisamos al final, definitivamente ya no podemos hacer nada. Entonces te voy a contestar así. Si necesitamos hacer auditoría, mismo proceso, claro, para eso es que en la diapositiva, perdón, en la norma ISO aparece el diagrama de flujo en donde dice que ustedes deben hacerle, perdón, que todos debemos hacerle seguimiento al programa. Esa es la misma auditoría, el proceso de auditoría. Espero haberte contestado. Francisco y Sonia, Sonia, yo creo que esta pregunta sí la vamos a hacer al final. Ahora con la pandemia, Francisco nos pregunta, ahora con la pandemia COVID-19, ¿pueden hacer auditorías virtuales? Eso lo vamos a contestar más adelante, lo vamos a anotar ahí.
Lida, otra pregunta. En el resultado de las auditorías anteriores, ¿es recomendable tomar los informes de auditorías de control interno de organismos externos que ejercen vigilancia? Claro, Lida, totalmente. Y me encanta esta pregunta, porque va a contexto a esos pasos de tener en cuenta. Mira, en el sector privado como en el sector público, siempre, pues, casi siempre, la mayoría de las empresas tienen control interno. Y aquí la pregunta que hace Lida es, ¿será que esos informes de auditoría de control interno o organismos externos que son, por ejemplo, en las empresas privadas, nos puede llegar una visita de la super, nos puede llegar una visita de si es sector salud, entes de control de salud, si es una esa de la financiera, ¿cierto? Y en el sector público, todas las, como los llamamos en el sector público, todas las IAS, Contraloría, Procuraduría, Secretarías. ¿Qué pasa? En ese momento, eh, todos esos informes que me está generando, todo eso es información vital para el programa de auditorías. Porque una cosa es que la alta dirección tenga unos objetivos estratégicos, unos objetivos que debe cumplir y yo le debo garantizar que esos objetivos se cumplen, ¿cierto? Con un grado de cumplimiento, pero no solamente yo me debo enfocar es en el gerente, yo también tengo que enfocarme es en lo que el gerente a veces no ve. Lo que el gerente no ve porque en su parte estratégica él no va a estar en la parte operativa, él va a estar ese enfocado en la parte estratégica. La auditoría debe ser tan grande que yo necesito de esos informes que me están llegando, son los que a mí me dan las herramientas para decirle a mis auditores cuando vayan a hacer el proceso en campo, decirles, ojo, tengan en cuenta que en los últimos informes de la visita externa de X o Y nos han encontrado incumplimiento de esto, de esto y de esto. Háganle énfasis a eso, no solamente a los requisitos de la norma que estamos auditando, sino también a todos los esquemas, perdón, a todos los, hablemoslo así, oportunidades de mejora, porque no hay problemas en la vida. Todas esas oportunidades de mejora que se nos están presentando con esos informes, le vamos a hacer énfasis. Seguro, señores y señoras participantes, cuando uno lee esos informes, saca unas estadísticas y encuentra, ¿cierto? Unos puntos a controlar, eso le va a dar mayor valor agregado a la alta gerencia diciendo la auditoría que hace calidad. Sí, sí. Es excelente pregunta, Lida, porque sí, señora, todos los entes externos nos dejan informes y todo eso debería estar dentro del proceso de Laudi. Yo tengo una pregunta importante. Ese se está en casa y es muy probable que se continúe con esta dinámica. ¿Cómo se podrían generar esas auditorías de manera virtual? Perfecto, claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta que los registros no son tan fáciles de buscar, no te preocupes. Si quieres, ahorita lo contestamos con lo de Francisco, lo de COVID-19 y poder hacer auditorías virtuales. Ya lo vamos a contestar, Laudi. Con Sonia vamos a anotar esa pregunta y creo que es la misma. ¿Listo? Bueno, muy bien, continuemos. Determinación, el siguiente proceso y este tema muy importante es la determinación de la evaluación de los riesgos y obviamente siempre debemos tener riesgos y oportunidades. Yo aquí traje a colación este pedacito porque me parece que cuando uno verifica dentro de una auditoría o programa más bien, cuando uno programa y plantea una auditoría, la nueva, ¿cierto? Dentro de los requisitos de la norma, me habla de, ojo, que usted debe verificar antes de comenzar cuáles son los riesgos y las oportunidades que se tienen dentro de la auditoría. Pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es, bueno, ¿y qué me va a generar de valor eso? Ese pedazo, ¿para qué? Pues es que mira, cuando nosotros en ese momento generamos una metodología de riesgos que ustedes pues ya creo que lo conocen, la ISO 31000, digamos que el sector público está, también tiene su metodología, y hay varias, también en control interno también tiene otras metodologías de riesgo, COSO. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos incorporamos una herramienta como esa, ¿cierto? En donde nosotros identificamos ese riesgo, nosotros lo primero que debemos hacer es compartir, analizar, evaluar antes de cualquier auditoría cuáles son los riesgos que se pueden presentar en esa auditoría, porque eso me va a garantizar
que la alta dirección, los mandos medios, que son los que van a recibir la auditoría, ¿cierto? Son los principales que van a recibir la auditoría, tengan en cuenta que debemos mitigar esos riesgos para que la auditoría no falle. Ya que en este momento yo lo que estoy trayendo a colación con esta diapositiva es que es necesario que los riesgos no los evalúes solo, tienes que evaluarlos con la alta dirección, tienes que evaluarlos con los mandos medios, porque ellos son los que te van a decir es cuáles son los mecanismos para minimizarlos. Por eso el cuarto punto que yo coloco ahí es, ojo, yo debo monitorear, y como la pregunta que me hacían antes, yo tengo que auditar mi proceso de auditoría, yo tengo que verificar que los riesgos que yo determiné con la alta dirección, que yo analicé con ellos, evalué con la metodología que ustedes quieran, que el monitoreo que me dé buenos resultados y que no se me vaya a presentar ningún riesgo. Por eso es importante, digamos, que la siguiente esquema, porque lo traje, ahí aparece de dónde lo traje, cuáles son los 8 mayores riesgos para los auditores en el 2018. Ahí está de dónde lo traje, porque es que me parece importante que tengamos en cuenta. No debemos auditar, ¿sí? Dice, no auditar lo que más interesa a la alta dirección. Ojo, yo debo de revisar con la alta dirección qué es lo que necesito auditar. Ese es uno de los primeros errores, no tener en cuenta la alta dirección cuando genero los riesgos y obviamente pues las oportunidades. Siempre hablamos de riesgos y oportunidades. Ojo, una segunda fase, una segunda parte, utilizar un plan de auditoría rígido e inmodificable. Definitivamente eso es grave. Definitivamente eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. No debemos de ser tan cuadriculados, debemos ser flexibles. Auditorías debemos generarla como una adición a algo al trabajo de la gente, pararla. Tercero, la incapacidad para auditar algunas fuentes de riesgo. Aquí yo lo que trato de traer es, ojo, yo necesito no solamente identificar los riesgos, sino auditar también esos riesgos, ¿cierto? Que me puedan generar a la empresa. Si la empresa ya tiene una matriz de riesgos, si tiene identificados unos, yo debo también auditar si esos están también, se están disminuyendo y se les están controlando. Cuarto, que me parece súper importante, no centrarse en la prevención, sino no centrarse en la prevención, sino establecer. La auditoría ya lo vamos a ver en las otras diapositivas. La auditoría no es echarle la culpa a la gente. La auditoría es verificar qué puede mejorar la gente, que esa es la diferencia entre ir a generar culpables o ir a generar cuáles son los objetivos, qué es el grado de cumplimiento. Y la última que quería traer acá es no contar con la confianza de la alta dirección. Definitivamente la alta dirección tiene que estar desde el inicio hasta el final del programa de auditoría. Y él tiene que estar atento a todo lo que está sucediendo y él es el que tiene que estar de acuerdo con todas las actividades que hacemos. Aquí hay otra pregunta, Julia. Perdón, Francisco. O sea que la auditoría virtual en ese tiempo puede ser un riesgo. Sí, claro, totalmente. Digamos que cuando uno habla de la auditoría virtual, existe, claro, hay que incluirla dentro de la matriz de riesgo, identificarla y verificar versus el auditado y el auditor cómo vamos a minimizar ese riesgo. Cristian, ¿cómo se llevaría o desarrollaría una auditoría basada en riesgos en la validación de procesos? Cuando yo, ¿cómo se llevaría a desarrollar una auditoría basada en riesgos en la validación de procesos? Cuando yo voy a auditar un proceso, Cristian, buena pregunta, cuando yo voy a auditar un proceso, yo necesito garantizar que conozco del proceso, ¿cierto? Porque si identifico que yo no conozco el proceso, para mí va a ser una desventaja y eso se convierte en un riesgo. Por eso, cuando yo hago el programa de auditoría, escojo los auditores, tengo que enfocarme en la competencia, ¿cierto? Para la validación de ese proceso. Y lo vamos a hablar, Cristian, más adelante cuando yo tengo que identificar qué tipo de auditor es el que debo hacer. Muy buena pregunta. Julia, el ciclo PHBA se planea anualmente, pero si el ejercicio de auditoría documental arroja resultados, el sistema requiere mejora. ¿Hasta dónde es prudente extender el ciclo 2 meses más, 3 meses más, 6 meses? Mira, yo te voy a contestar de esta manera. Cuando uno habla del alcance de la auditoría, ¿cierto?
uno debe establecer un inicio, un fin y unos procesos que yo debo auditar. Si durante el ejercicio de la auditoría yo necesito, perdón, se me sale o es demasiado grande el sistema o demasiado grande la ejecución de la auditoría, si es necesario ampliar la auditoría, yo lo puedo. Pero si eso me genera mayor costo o se me sale de los ciclos que yo tengo ya programados para una próxima certificación, yo lo que podría hacer sería no extender el tiempo, Julia, sino lo que yo podría hacer es, con la gestión de riesgos, creo que estamos hablando ahorita, priorizo cuál es el proceso más importante para hacer la auditoría y en vez de extender el tiempo para auditar todo, lo que hago es que dentro del mismo tiempo, con la matriz de riesgos, escojo cuál es el proceso prioritario y el de mayor enfoque o el de mayor riesgo, a ese lo audito y a los demás los dejo para un próximo ciclo. Espero haberte contestado de pronto, puede ser una metodología. Bueno, sigamos otro proceso, el establecimiento del programa. Miren, dentro de este establecimiento del programa, yo quiero hacer énfasis en la competencia de las personas. Ojo, una de las preguntas que me hacían antes y que yo les decía, ya vamos a hablarlo más adelante, es la competencia de las personas. Es importante que nosotros garanticemos para que haya un valor agregado es cómo hacer, ¿cierto? Para atraer a las personas, no solamente que quieran, sino que necesiten puedan hacer la auditoría. No todo el mundo puede ser auditor y todos lo sabemos. De hecho, hay muchas empresas en las que yo he dado asesoría en donde no todo el mundo le gusta ser auditor. Entonces es importante que aquí en ese momento las competencias de las personas es un valor agregado frente a la alta dirección, frente a toda la gente, porque esas personas deben tener unas competencias y unas habilidades, o sea, debe tener unos perfiles, por decirlo así, un poco más grande. El perfil está compuesto por habilidades, experiencia y competencia, ¿cierto? Pero que este perfil sea de personas que no solamente quieran ser auditor, sino que logren una, una mejora a ese proceso, que esas personas quieran, puedan, saquen tiempo y me generen a mí, en vez de ser una guerra, que sea un valor agregado a los auditados, que eso es lo más importante frente a este tema de las competencias. Por eso es importante que yo digamos que yo les sugiero, y es que cuando hablamos de recoger auditores, hablemos de, venga, no es obligatorio, debe ser una ganancia. La alta dirección me debe apoyar a mí como líder de calidad que podamos establecer unos criterios, unos valores agregados a esos auditores. Ellos son los que me van a representar a la empresa dentro de la misma empresa. Bueno, entendiendo eso, la siguiente lo que podemos encontrar es los aspectos que vamos a tener en cuenta frente a eso. Primero, ¿qué herramientas, sí, es la pregunta que yo les traigo aquí, qué herramientas debería tener un auditor para verificar el cumplimiento de la norma? Esto es supremamente importante. Yo como líder de calidad debo garantizar que esas herramientas que les voy a mostrar, a entregar a los auditados, que es los que ya escogimos, cuáles son las herramientas, cómo se deben utilizar. Y ahí es donde entramos a tener en cuenta que nuestras capacitaciones deben ser coherentes, no solamente con la verificación de requisitos, sino que las herramientas que yo como líder del programa de auditoría le debo garantizar para que esa persona tenga no, las herramientas y tenga la experiencia para que pueda ir a auditar de una manera eficiente el proceso y me genere valor agregado. Por eso, cuando yo traigo aquí los componentes de cuáles son las preguntas que debería tener en cuenta un líder para a los auditados, les digo, ojo, evalúen qué herramientas les están mostrando ustedes a sus auditores. Eso es importante. Segundo, ¿será que los cursos o capacitaciones que les dictamos a nuestros auditores son realmente para hacer una auditoría? Señores líderes de los sistemas de gestión, supremamente importante que nosotros tengamos
un programa dentro de nuestro sistema y obviamente de talento, un programa de capacitación, pero que ese programa de capacitación incluya metodologías para que estos auditores no solamente por, ¿por qué? Porque por su experiencia vayan a auditar, sino que nosotros también los entrenemos. Eso se llama entrenar. Auditar es diferente a entrenar. Me parece a mí que un valor agregado para la institución, que las auditorías no se vuelvan una guerra, nosotros entrenemos a nuestros auditores con herramientas y con metodologías que nosotros garanticemos que la auditoría se ejecute de acuerdo a lo plan. Tercero, ¿será que en nuestras auditorías comenzamos con una ruta trazada? Eso es una pregunta que se las hago para que ustedes lo tengan interno. ¿Será que cuando yo hago la auditoría, siempre, y ustedes saben de esto, yo siempre creo una ruta, pero al final la palabra dispersar, ¿cierto? Y terminamos revisando algo que no era lo planeado? Eso va en armonía con lo anterior. Si nosotros entrenamos a nuestros auditores para que lleguen, para que generen una ruta y no solamente eso, para que no se salgan del contexto, creo que es un valor agregado para el auditado y para obviamente el programa de auditoría, que al final no sea tortuoso esa visita de auditoría. Entonces, por favor, dentro del programa debemos incluir entrenamiento y enfoque al proceso. Y la tercera, la cuarta y última es, ¿cualquier persona puede ser auditor? Los invito a que me contesten esta, porque me parece que a mí esto es una pregunta, me gustaría que cada uno de ustedes se pusiera a pensar es, yo, ¿quién necesito como auditor? Y yo, ¿cómo hago para venderle a esa persona? ¿Y cómo hago para conquistarlo, para que esa persona entre a ser parte de mi grupo de trabajo? Este es el líder. El líder es ubicar a las personas idóneas dentro de la empresa, ¿cierto? Para convencerlas, enamorarlas laboralmente, ¿cierto? Y obviamente atraerlas al grupo de trabajo de los auditores, porque créanme que ahí es cuando nosotros encontramos la verdadera vocación de eso. ¿Cómo hago, Adriana? ¿Cómo hago para que los líderes de los procesos se empoderen en la importancia de las auditorías? Claro que sí, Adriana. Muy buena pregunta. Cuando nosotros encontramos unas diferencias entre los líderes de proceso y la alta dirección o en la parte operativa y los que están haciendo las auditorías, es cuando nosotros encontramos que el líder de proceso no tiene como ese enfoque en el sistema de gestión. Como él vienes a trabajar y a generar resultados, la mismo que te contesto a ti, le contesté a la anterior persona, y es cómo el sistema, ¿cierto? Le debe hablar a ese líder de proceso. Recordemos que dentro de la auditoría, nosotros podemos generar cosas negativas como cosas positivas. Y en una anterior diapositiva hablábamos de que nosotros no debemos ir a criticar al proceso, sino que nosotros debemos ir a darle oportunidades de mejora para que ese líder de proceso se convenza de que la auditoría, ¿cierto? Es una herramienta que le va a hacer evidenciar las cosas que él necesita mejorar. Por eso es importante nosotros, las cualidades de los auditores, garantizar que cuando se hace la auditoría, le mostremos al líder del proceso que vale la pena tener una herramienta como un sistema de gestión que le garantice el cumplimiento de sus objetivos como proceso. Cuando yo le garantizo un grado de cumplimiento de los procesos al líder de proceso, él ahí lo va a elevar al sistema y lo va a elevar a la alta dirección diciendo, mire que después de la auditoría yo hice un plan de mejora, monté unas acciones, de esas acciones, señor gerente, yo he mejorado mi proceso. Cuando el líder del proceso sepa que el sistema, que la auditoría le mostró que su proceso está bien, él va a sentir un apoyo del sistema de gestión verificado con la auditoría para lograr sus objetivos y se va a enamorar del proceso. Adriana, espero haberte contestado la pregunta. Lida, a la pregunta ¿puede ser auditor? Mi respuesta es no, porque debe tener unas competencias y unas habilidades.
Perfecto, Lida, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Por eso es que cuando uno es líder de proceso o líder de calidad, perdón, bueno, líder de uno debe tener un ojo de quiénes son las personas y definitivamente yo tengo que hacerlas entrar. Las personas que yo vea que tienen, como tú dices, las competencias y las habilidades, me interesarían que estén en el grupo. Yo debería de generar un programa dentro de la empresa para que la misma empresa haga con beneficios, bueno, eso sí, ya cada quien lo hace como, digamos, con beneficios monetarios o beneficios de tiempo, bueno, de capacitación, pero para que yo, las personas que vea que tienen las competencias, las habilidades, enamorarlas y que incluyan dentro del grupo. Muy bien. ¿Podría indicarnos sobre los tipos de herramientas que podemos aportar al auditor? Claro que sí. Julia, ya lo vamos a hablar en una diapositiva más adelante. Si quieres, vamos a hablar de dos o tres. O sea, bueno, las voy a nombrar, pero me parece importante que la tengas en cuenta, Julia. No me vayas a olvidar, más adelante hay unas metodologías. Se debe concientizar, capacitar a los líderes de los procesos para que ellos sean replicados hacia abajo de la organización. Bueno, lo voy a volver a leer porque me parece importante esta conclusión que estás haciendo. Se debe concientizar, capacitar a los líderes de los procesos, señores líderes de sistemas de gestión. Los líderes de los procesos son los primeros que yo debo entrar a enamorar, son los primeros a los que yo le debo mostrar que nuestra auditoría les va a garantizar el grado de cumplimiento de sus procesos. Y para eso está, bueno, no vamos a hablar de la norma, porque obviamente el enfoque de esto es auditoría, pero sí ellos tienen allá unos indicadores de gestión, unos objetivos que deben cumplir de largo plazo o de corto plazo, ¿cierto? Los estratégicos son más que todos los demás a largo plazo, pero los líderes de proceso son los que en este momento yo son los primeros que yo debo enfocarme a la auditoría, yo tengo que invitarlos a la auditoría y debo decirles, oiga señores, vengan y verifiquen conmigo, ¿cierto? Conmigo cómo está su proceso, porque es donde ellos van a decir, claro, es que el auditor es el que me está ayudando a mejorar. A ese es el lado a donde yo no debo generar, es que el líder de proceso es el que yo voy a... No, líder de proceso, venga aquí, siéntese conmigo y verifique que los resultados sean los que necesitamos, porque mire lo que yo evidencié y mire lo que usted necesita mejorar. Por eso es importante esa afirmación. Muchísimas gracias, Walter. Lida, cuando una empresa tiene el sindicato, puede ser un requisito para ser auditor que no pertenezca a este. Mira, es una pregunta supremamente interesante. Cuando tú hablas de sindicato, tú ya te estás empezando a entrar un poquitico más en el tema de contrato o, bueno, tipo de beneficios, porque el sindicato al final, al cabo, es un beneficio, es una agrupación, es una característica de un empleado, ¿cierto? Con unos beneficios. La pregunta que tú me haces es, si la empresa tiene sindicato, ¿cierto? ¿Puede ser un requisito para ser auditor que no pertenezca a este? Yo te diría, eso no puede ser dentro de un sistema eso. O sea, yo no puedo definir si usted está en un sindicato o no está en un sindicato. Ser auditor no estaría, digamos que sería como relegando a unas personas o siendo, digamos que, siendo realista en el sentido de que, venga, usted como está en el sindicato, no, si está en el sindicato, sí. Eso no debería pasar. Yo te lo digo sinceramente, Lida, el hecho de que él esté o no esté en el sindicato, eso no tiene nada que ver, porque el sistema de gestión no habla de tipo de contrato, sino habla de unas competencias, habilidades y una experiencia. Por eso enmarcamos todo eso en un perfil. En el perfil no dice que es un sindicato. Por eso el sistema es tan bonito, porque nosotros no vamos a mirar si la persona es alta, bajita, si la persona es de una raza u otra. Lo que nosotros verificamos tampoco es que la persona tenga un tipo de contrato, tenga unos beneficios y otros no, sino que el líder debe, ¿cierto? Que la persona tiene competencia, tiene la habilidad y al final yo se los digo, que él quiera, que él se enamore con el sistema para ser auditor. Listo. Dentro de la entidad, Francisco, dentro de la entidad se puede tener escuela de auditores. Perfecto, claro que sí, totalmente, Francisco. Eso es una de las metodologías que más adelante yo quería hablar, pero ya que las está tocando Francisco, miren, yo trabajé en una empresa hace muchísimo tiempo
donde nosotros, bueno, nosotros no, porque obviamente nosotros no debe, pero debe decir, pero yo participé de la academia, ¿cierto? De la academia de calidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo en ese momento genero una herramienta, una de las herramientas puede ser es academia de capacitación. Entonces me parece importante esa, Francisco, porque cuando uno habla de academia, cuando uno habla de capacitación constante, puede generar buenos beneficios. Bueno, sigamos con la presentación, implementación del programa. Aquí ya todo esto está verificado, obviamente, dentro del programa no vamos a hablar sino solamente de dos cosas. Ojo, selección y determinación de los métodos y selección de los miembros del equipo auditor. Aquí es donde las preguntas que me estaban haciendo, ¿cuáles son los métodos? Los métodos. A mí me parece importante que hablemos de la selección de los métodos, porque es que cuando nosotros hablamos de eso, nosotros hablamos es de cuáles son los requisitos, perdón, se me pasó acá, cuáles son esas herramientas que pueden haber frente a las metodologías o lo que yo puedo hacer. Básicamente, rápidamente, para contestar algunas preguntas que me hicieron ahí, es lo siguiente. Hay algunas metodologías para hacer auditorías, claro, claro que sí. Una de las cuales nosotros en ese momento estamos, digamos que las metodologías, vamos a, dentro de la auditoría, no solamente vamos a verificar los requisitos, también vamos a verificar el cumplimiento de auditorías. Para eso nosotros podemos encontrar estadísticas, verificación de indicadores, nosotros podemos encontrar las 8Ms. Eso de las 8Ms también es importantísimo, eso es una herramienta fuerte en donde nosotros escogemos y verificamos el cumplimiento de los requisitos y obviamente el valor agregado con las 8Ms frente a métodos, frente a mano de obra, bueno, todo lo que tenga que ver con las 8Ms, si quieres, cuando lo vayan a verificar las 8Ms, la metodología está ahí. Y cuando uno utiliza este tipo de herramientas para poder auditar, nosotros garantizamos que la auditoría no sea una guerra, que sea bien planeado, pueda enfocarse es en el proceso y no en el auditor. ¿Listo? Y cuando hablamos de la selección de los miembros del equipo auditor, hablamos de lo que ya hemos contestado algunas preguntas anteriores y es que debemos garantizar que las personas que están ahí son las personas idóneas que quieran y que quieran establecer y quieran aprovechar eso para crecer ellos profesionalmente y para hacer crecer a la empresa. En esa diapositiva yo le traía dos preguntas para que los tengamos en cuenta y es cómo hacer una conciencia colectiva frente al programa de auditorías. Ya le hemos contestado en las anteriores diapositivas y en las preguntas y es quiénes deberían ser, de quién debería tener esa conciencia colectiva y es la alta dirección y los líderes de proceso. Yo sé que el resto de las personas que son la parte operativa deben conocer, pero los primeros que yo debo hacer conciencia colectiva de qué es la auditoría y para dónde va esa auditoría es la alta dirección y los mandos medios que son los gerentes, los directores, los coordinadores. ¿Listo? Y la segunda pregunta que se estoy haciendo acá, y esto sí creo que de pronto es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Es posible limitar la práctica y trasnochar los días previos a una auditoría? A mí me parece que dentro de una de las cuestiones de todo lo que sucede en las auditorías en las empresas, siempre existe esto de oiga, porque están trasnochando. Si estamos haciendo todo a lo último. Mira, cuando yo genero una buena planeación, no solamente de las auditorías, sino de nuestro sistema, con tiempo, nosotros nos evitamos ese trasnochar. Por eso yo les decía que el 60% del tiempo yo lo tengo que es para planear, porque cuando yo planeo bien, las cosas de ahí en adelante, la parte ejecutoria, sale bien. Y eso es lo más importante frente a este tema. Y ya por último, la realización de una auditoría. Aquí cuando hablamos de realizar una auditoría, entonces yo quería como mostrarles esto diciéndole, mire, en una auditoría no existe un ganador, ténganlo en cuenta. Cuando yo hago una auditoría, no encuentro perdedores, no encuentro ganadores. Eso es lo que a mí me trae un poquitico de valor y es, oiga, yo debo garantizar es cuáles son las oportunidades de mejora. No mostrarle solamente los incumplimientos, ni decirle que usted está incumpliendo, ni que yo gané y que le encontré esas oportunidades de mejora y dos hallazgos. Y no. Lo que se debe generar aquí es, oiga,
¿Quién es el ganador? De hecho, ¿quién es el ganador de una auditoría? Se los digo de una vez, el ganador es el gerente. El gerente es el que debe saber cómo está la empresa. ¿Listo? Aquí voy a trabajar solamente dos temas ya para concluir y es la preparación de las actividades de las auditorías. Dentro de este aspecto, a mí me parece importante que enfoquemos en riesgos. En la parte de la planificación de la auditoría, el enfoque de riesgos es súper importante. Mira que es que a mí me parece que cuando nosotros evitamos que pasen cosas es cuando definitivamente nos evitamos ese trasnochar, nos evitamos ese enfrentamiento entre auditor y auditado. Si nosotros generamos, y ustedes lo conocen, y es cuando nosotros hacemos con una herramienta bien hecha, una de las herramientas, y es la matriz de riesgo, la evaluación de los riesgos. Para eso existen metodologías muy fáciles. Esa metodología de riesgos podría ser una conferencia más adelante, otro webinar. Cuando nosotros generamos esa matriz, cuando nosotros involucramos a los líderes de proceso, nosotros garantizamos que el plan de auditoría, que es como tal la auditoría a cada proceso, nosotros evitamos enfrentamientos con la gente. ¿Listo? Y la segunda son algunas características que se deben tener en cuenta cuando yo le asigno a un auditor. Ojo, de esto ya lo hemos hablado. Imparcialidad. Cuando yo hablo de imparcialidad, y lo vamos a, pues no vamos a entrar a mucho detalle, y es, yo debo garantizar que no me voy a enfocar si eso no está bien, si él estuvo y contestó mal, si el proceso está bien o está mal, sino que yo debo encontrar esas oportunidades de mejora. Yo debo ser objetivo. Yo debo llegar, es no a criticar el proceso, sino es a criticar a las personas, sino también es a decirle, mire, vas bien, pero debes mejorar en esto. La responsabilidad de hacer las cosas como son y la toma de decisiones. Este es un aspecto importante. Las personas, como ya lo hemos hablado antes, cuando yo las entreno, no solamente las capacito, sino las entreno, ellos son capaces que durante la auditoría puedan tomar decisiones para evitarse tener inconvenientes, enfrentamientos con el auditado. Esa es una de las características que yo trato de implicarle a mi auditor. Y es cuando estés en el campo, cuando estés ahí en auditoría, tienes que tomar decisiones para no enfrentar, sino para mejorar la auditoría y evitar cualquier inconveniente. ¿Listo? Yo no sé, los dejo aquí esas tres preguntas, ¿cierto? Cuando digamos que para que lo tengan en cuenta y ¿es posible realizar una auditoría interna sin tener un sistema de gestión? Sí, claro que sí. Yo pienso que el, el, la auditoría, de hecho, si el sistema de gestión no está en ese momento implementado, o si hay una empresa que no tenga un sistema de gestión, ¿yo puedo hacer auditoría? Mi respuesta es sí. De todas maneras, cada quien, pues obviamente si ustedes tienen respuestas ahí, me gustaría escucharlas, pero sí es posible hacer auditorías internas sin necesitar un sistema, porque la norma ISO 19011, dentro de uno de sus párrafos, dice que aunque no tenga el sistema, sí debe tener algunos requisitos que debe tener la alta gerencia, ¿no? Entonces, a mí me parece prudente que el hecho de que yo no tenga un sistema no quiere decir que no puedo utilizar esta norma para hacer auditorías. Y eso es lo que yo quería traer. ¿Cómo ganar economía en el sistema desde una auditoría? Ya lo hemos hablado. Si nosotros hacemos las cosas de manera que no, perdón, que cultivemos, que el auditado se sienta satisfecho con esa auditoría, nosotros podemos hacer evidenciar al auditado, al líder del proceso y a la gerencia la adhesión al sistema, porque ellos van a decir, oiga, esto me está sirviendo para mejorar, para vender más, para quitar errores, para eso. Entonces, la auditoría debe garantizar que la gente entienda que eso es una herramienta que le va a ayudar a sus procesos. Y lo último es, ¿cómo la auditoría lograría realizar un adecuado diagnóstico de capacidades? Claro. Aquí, líderes de proceso, yo los invito para que ustedes, dentro de uno de sus objetivos, coloque es, oiga, yo puedo revisar después de la auditoría el grado de capacidad directiva que puede tener la empresa. Claro, obviamente yo no voy a decirle al gerente, venga, es que usted no tiene capacidad directiva. No, lo que yo digo es, ¿será que esa capacidad directiva sí tiene el grado que él necesita? ¿Será que la capacidad técnico-tecnológica, ¿cierto?, de la empresa es acorde a las necesidades y los objetivos estratégicos?
O más aún, que la normativa o los procesos o la capacidad humana, ¿cierto? Si son acorde a los objetivos. Mire, créanme que cuando uno habla de no requerimientos, sino de objetivos, cumplimiento de objetivos, capacidad de eso, a mí me parece que la alta dirección los va a, a recibir con los brazos abiertos diciendo, esto, ¿qué debo mejorar? Y en la revisión por la dirección, bueno, obviamente pues son sistemas de gestión, en la revisión por la dirección, ahí es cuando nosotros vamos a traerle toda esta información y le vamos a decir, mire todo lo que encontramos y mire que los dueños y líderes de proceso han mejorado y mire que felicitaciones por esto. ¿Listo? Y por último, para darle respuesta a la pregunta inicial, yo quería traerles esta reflexión, cómo la auditoría aporta valor a la organización después de todo lo que hemos hablado. Mire, lo dejo así en una frase y es la siguiente. La auditoría no solo es verificar y calificar si existe un cumplimiento de requisitos, ya lo hemos hablado, es lograr encontrar y hacer evidenciar que la organización crece al tiempo que se cumple con los esperados por la alta gerencia. Es importante aquí, crece al mismo tiempo, soportado con una herramienta, es un sistema de gestión, claramente, o si no, poder ayudar a encontrar esos aspectos que necesiten mejora. Importante los aspectos que necesiten de una mejora. Al final, esto es lo que me va a generar a mi valor, después de hacer todo lo que hemos hablado. ¿Listo? Básicamente creo que eso era mi presentación para el día de hoy. Yo les quería agradecer porque había muchísima interacción. Creo que se me pasó un poquito el tiempo, pero me parece que intenté tratar de mostrarles desde mi punto de vista, de mi experiencia, qué hemos aportado, cómo le podemos aportar. Creo que hay muchas preguntas que de pronto se pueden seguir haciendo, pero creo que en este momento traté de mostrarles todo lo que traía, traté también de convencerlos y enamorarlos para que salgamos de la caja, es un poco más allá y pongámonos en los zapatos del gerente, qué es lo que él necesita para que la herramienta, como es la auditoría, no sea solamente de papel, sino que eso pueda ayudar a mejorar todo en la empresa. Entonces, me parece a mí que, Sonia, te dejo. Muchísimas gracias a todos. Aquí están mis datos. Están mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular. eh, También está por Skype. Si de pronto en algún momento necesitan alguna pregunta, mire, tranquilos, háganme las preguntas que necesiten. Me apasiona esto y yo estoy dispuesto a darles orientación. Mira que cuando comparten conocimiento, eso es importantísimo para uno también crecer. ¿Listo? De verdad les agradezco muchísimo, Sonia, muchísimo por la invitación y esperemos que más adelante tengamos otro espacio muy, muy importante para esto. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.